El video que vamos a ver hoy es, reto número 2, hecho por Juan Pablo, Jimena y Lisette. Comencemos. Lo que vamos a ver hoy es el funcionamiento de los tres poderes en los tres niveles de gobierno. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Debemos de saber que estos tres poderes van de la mano, ya que no puede subsistir uno sin el otro. Primero que nada se define como gobierno al organismo que, según reconoce la Constitución, asume las responsabilidades del poder ejecutivo y concentra el poder político para conducir a una determinada sociedad. Generalmente, está integrado por un presidente o primer ministro y una cierta cantidad de ministros, secretarios y otros funcionarios. Es importante destacar que gobierno no es lo mismo que Estado. Un gobierno consigue llegar al poder, en el caso de la democracia, mediante elecciones libres y ejerce su tarea. Y el Estado perdura siempre de la misma manera y es inalterable frente a los sucesivos gobiernos. Ahora sí, empecemos con el poder ejecutivo. Se conforma por el presidente de la República, los gobernadores en los estados y los presidentes municipales. Su función principal es administrar los recursos públicos para invertirlos en el desarrollo social, político y económico mediante programas, acciones y planes gubernamentales. Luego está el poder legislativo. Se conforma por los senadores y diputados. Ellos se encargan de hacer, modificar o eliminar leyes desde las cuales se expresan nuestras garantías individuales, nuestras obligaciones y la estructura política del país. Estas leyes se hacen para tener un buen desarrollo político, social y económico del país con orden, paz y justicia. Y por último tenemos el Poder Judicial. Está conformado por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados y los jueces. Este poder es el encargado de hacer valer la ley e impartir justicia, mediante juicios penales, civiles, administrativos y laborales. Esta diferencia de juicios es debido a unos factores específicos, los cuales les vamos a explicar a continuación uno a uno. El juicio civil es llevado a cabo debido a reclamaciones entre particulares, como por ejemplo, un accidente en el tráfico, falta de pagos, reclamación de deudas, etc. El juicio penal es aquel que se produce cuando se ha cometido un delito o falta a las leyes, como por ejemplo, tráfico de drogas, asesinato, robo, etc. El juicio administrativo es entre particulares y la administración. Para poder llegar a este tipo de juicio se deben de agotar primero todos los trámites administrativos previos. El juicio laboral es de asuntos relacionados con los derechos derivados del trabajo y la seguridad social, como por ejemplo, sanciones laborales, jubilaciones, despidos, etc. Ahora es momento de ver el rol de los partidos políticos en los procesos electorales. Tanto para los partidos políticos como para los candidatos, el periodo electoral es la clave. Es cuando están más activos y son más visibles en los medios de comunicación. Proponen cambios para el país, como la construcción de nuevos edificios, aumento de salario mínimo, más trabajos, etc. En cambio, cuando acaba este periodo, ya no tienen el mismo acercamiento con la sociedad y olvidan todo lo que estaban haciendo bien y no lo cumplen. El INE también juega un rol vital en los procesos electorales, y es lo que vamos a ver a continuación. El INE es el Instituto Nacional Electoral, es el organismo público autónomo encargado de organizar las elecciones federales, es decir, la elección del presidente de la República. Las actividades que desarrolla el INE para la organización del proceso electoral federal derivan del plan y calendario aprobado por el Consejo General a través del Acuerdo INE 2017. De igual forma, para coordinar las tareas de las elecciones locales, dicho órgano colegiado también aprobó un plan integral y calendarios de coordinación. Vamos a hablar de las elecciones locales. Estas elecciones son en las cuales se decide el jefe de gobierno de la ciudad, congresos locales, ayuntamientos, etc. Luego están las elecciones federales. Estas se encargan de las elecciones para decidir al presidente de la República, senadores, y diputados del país. Durante este proceso de elecciones se crean campañas políticas, que son la manera en la que se dan a conocer los partidos políticos y candidatos. Estas campañas sirven para diferentes cosas. Es la forma en la que se dan a conocer los partidos y usan mensajes llamativos para convencer a la población de que voten por ellos. Y estos mensajes se transmiten a través de los medios de comunicación para tener un impacto mayor y son presentados todo el tiempo durante las elecciones políticas. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en nuestra siguiente clase. Por poco se me olvida, estas son las fuentes consultadas en esta investigación. Ahora sí, nos vemos luego.